Hola, bienvenidos a un nuevo video. Pues en esta ocasión vamos a extender más nuestros conocimientos sobre MySQL. En este video en particular te voy a mostrar cómo hacer la selección de datos, la inserción, la actualización y la eliminación de los mismos dentro de MySQL. Recordarás que estamos utilizando MySQL Workbench para hacer todas estas operaciones. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a MySQL Workbench. Recordarás que en el video anterior hicimos la creación de dos tablas, la tabla persona y la tabla orden. Vamos a darle por aquí para que se refresque y nos aparezca. Aquí está. La tabla persona pues tenía algunas restricciones, algunos constraints, tenía una primary key y tenía algunos check para validar la edad. Inclusive nos generaba algunos valores por default para el atributo dirección. En el caso de la tabla de orden, lo que teníamos era nuevamente un primary key que se llama ID orden, un foreign key hacia la tabla persona que se llama ID, y lo diferente era un atributo fecha de compra, que era un atributo tipo date con un valor por default de la fecha actual. Bueno, con ese overview de lo que hicimos en el video anterior, pues vamos a comenzar a explicarte cómo es que se hace la inserción de información dentro de nuestras tablas. Para ello vamos a ocupar algunas instrucciones de tipo DML, Data Manipulation Language. Esta categoría existen tres básicamente: el insert, el delete y el update, que nos van a permitir modificar datos en nuestras tablas. También se incluye dentro de esta clasificación al select, pero como no afecta, pues bueno, básicamente es un comando para hacer consultas sobre nuestras tablas y la información. Como insert, vamos a hacer una inserción de un registro sobre la tabla personas basado en sus características. ¿Cómo lo hago? Con el comando insert into y luego el nombre de la tabla. Luego recordarás que nuestra tabla persona, el ID era un atributo de tipo int y de tipo también autoincrement, es decir, va a generar valores automáticamente y de manera incremental que van a ser únicos. Entonces va a ser un atributo que pues yo no debo de incluir en los insert porque ese valor se va a generar automáticamente. Entonces, después de que yo indico el atributo de persona, el nombre de la tabla persona, pues marco con un paréntesis que voy a insertar valores sobre ciertos atributos. ¿Cuáles van a ser? En este caso no va a ser el ID. Vamos a empezar por el apellido. El ID no lo incluyo porque pues se va a generar un valor automáticamente. No necesito especificarlo. Luego también le voy a decir que voy a insertar un valor sobre nombre, luego sobre edad y luego sobre dirección. Estos son los atributos de mi tabla. Y la sintaxis de este comando nos dice: después del nombre de la tabla viene un paréntesis y puedes especificar una lista de los atributos a los cuales les voy a asociar un valor. Bueno, aquí he indicado estos cuatro. Después viene la cláusula values. Y aquí ahora sí, voy a hacer una asociación de atributo, valor, por cada uno de los que yo esté indicando aquí. Y cada valor que está en esta cláusula lo voy a separar por comas. En este caso, por ejemplo, para el apellido, como era un atributo varchar, por ejemplo, vamos a indicar un valor de López. Un nombre, vamos a poner algo muy sencillo como Juan. Después de indicar un valor, entre comillas, de, en este caso, el atributo de nombre, el siguiente es el de edad. En este caso es un numérico, pero recuerda que tiene una validación check, donde se van a aceptar solo valores mayores o iguales a 18. Vamos a cumplir la regla, en este caso vamos a poner 19. Nuevamente separo por comas y el último valor que debo indicar es el de la dirección. Vamos a poner avenida 1, por poner un ejemplo muy sencillo. Entonces ahí hemos terminado de hacer la asociación de cada atributo con un valor. Tienes que indicar, por ejemplo, si es varchar, los valores entre comillas simples o dobles. Eso es indistinto. Entonces, una vez que hayamos finalizado, colocamos el paréntesis y punto y coma. Si todo está bien,
vamos a observar cómo es que se genera ese valor. Vamos a ejecutarlo. Y aquí nos indica que se ha generado exitosamente. Yo te recomiendo ir al menú Query y validar que tengas la opción de Auto Commit Transactions, que no esté con un check, porque si la tienes, automáticamente dentro de MySQL Workbench estos valores se guardan sin avisarte. Recordarás que en algún momento del video anterior te platicaba que hay configuraciones que nos permiten que los valores se guarden de manera automática o no. Si es de manera automática, es con la opción Auto Commit habilitada. Commit es la instrucción que nos permite guardar permanentemente los valores en la base de datos. Y Rollback pues los deshace, los desvincula y no los guarda una vez que estos hayan sido generados en memoria. Recuerda que la información no se guarda directamente en disco, permanece en memoria. ¿Ok? Entonces, vamos a generar otro registro, pero antes de eso vamos a validar. Voy a cortar por aquí esto y te voy a explicar cómo se hace una selección o una recuperación de los registros de esa data. Entonces, lo hacemos con la cláusula select. Podemos indicar de igual manera todos los atributos que queremos, una lista separada por comas, pero también tienes otra opción, el asterisco comodín, donde tú le vas a decir, oye, regrésame todo lo que está ahí en esa tabla. Después viene la palabra from y en este caso luego viene el nombre de la tabla, persona, punto y coma. Vamos a ejecutarlo y aquí está. Mira, se ha recuperado el registro que tenemos. Podrás observar que aquí yo ya tengo un ID 3 y te podrás preguntar, oye, si era un atributo autoincrement, ¿no empezaba en el 1? Sí, lo que pasa es que para validar esta estructura y mostrarte este video, validé que todo estuviera bien e inserté algunos registros, pero el que sigue deberá ser el número 4. Entonces, vamos a hacer la inserción de otro para que veas, ahora sí, cómo es que vamos a recuperar más información. Vuelvo a copiar la instrucción. Voy a tener la misma sintaxis, pero ahora, ¿qué crees? Voy a quitar el atributo avenida para que veas algo interesante. En el video anterior, y hago referencia al video anterior para que lo revises, yo te mostraba que el atributo dirección era un tipo varchar con un valor por default de sin dirección. Entonces, como tiene un valor por default, me va a permitir no indicarlo. Entonces también podemos quitarlo para que veas cómo funciona. Entonces, ahora vamos a poner otro nombre. Por ejemplo, Pérez Luis. Y vamos a poner un valor de 20. Ahora no he indicado el atributo dirección porque por reglas y constraints hemos indicado un valor por default. Y esto es perfectamente válido. Perdón, lo hice con ese. Entonces lo voy a ejecutar nuevamente para que veas qué es lo que hace. Voy aquí nuevamente a ejecutar. Lo he insertado de manera correcta. Y además yo voy a cortarlo nuevamente, hacer un select asterisco from persona para que veas lo que me ha generado. Entonces observarás que el ID siguiente es el 4. Yo no lo indiqué. Como es un atributo autoincrement, pues se incrementa en 1. Y además, la regla o el constraint de la dirección, que era un valor por default sin dirección, me la ha respetado. Ahora, ¿qué pasaría si yo no respeto, por ejemplo, en esta tabla, la regla del check? Donde, vamos a ponerlo por aquí, en lugar de 20, yo pongo por aquí un valor de 5. Entonces el check no se estaría cumpliendo porque la regla dice que el valor numérico tiene que ser mayor o igual a 18. Vamos a ver qué sucede. Entonces, ahí lo ejecuto y me dice, oye, estás violando el check de persona. Ah, ok, perfecto. Entonces está bien, la regla es correcta. Entonces, por último, para guardar estos datos permanentemente en la base de datos y que todos los usuarios lo puedan ver, tengo que ejecutar la instrucción commit. Al ejecutarla,
Bueno, pues todos esos registros han sido guardados. Entonces, nuevamente puedo validar mi estructura de persona y aquí al menos ya tengo 2 registros. Chécate bien los IDs porque es para el siguiente ejemplo. Tenemos el ID 3 y el ID 4. Bien, pues ahora vamos a insertar un registro en la tabla orden. Mira su estructura. Tiene básicamente 1, 2, 3, 4 atributos. Entonces, recordarás, vamos a hacer lo mismo. Insert, into, orden, abrimos paréntesis, vamos a indicar los atributos. Es una opción. Hay otra opción que te voy a mostrar más adelante, donde no se indican los atributos. Es opcional. Entonces, aquí sí lo voy a indicar. Esto para efectos de explicarte. Entonces, vamos a indicar ID de orden, número de orden, ID y en este caso fecha de compra. Ahora, ¿por qué no generé ID de orden como outIncrement? Pues básicamente para mostrarte la diferencia de que aquí si no lo indico no se va a generar, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle la cláusula values y vamos a indicar un ID de orden. Por ejemplo, yo quiero que empiece en el 9999, la primera orden. Luego viene número de orden. Número de orden, recordarás que es un atributo también numérico que nosotros indicamos para identificarlo, digamos, de otra manera, ¿no? Entonces vamos a poner que es un 1, 2, 3, 4, 5, por poner un ejemplo. Ahora, el tercer atributo es el ID de uno de los atributos de la tabla persona, pero ese atributo debe de ser uno de estos, el 3 o el 4. En este caso hay que hacer referencia a alguno de sus valores. Si yo hago referencia, como es una cláusula foreign key y están directamente vinculados, si yo pongo cualquier valor diferente de estos, me va a marcar un error. Primero vamos a hacer el caso exitoso, es decir, donde yo indico un valor correcto. Ahora, ahí está. Luego vamos a indicar una fecha de compra. Tenemos 2 opciones, ponerla o quitarla porque tiene un valor por default. Pues vamos a quitarla. Aprovechemos para validar la regla. Entonces por ahí vamos a quitar el atributo de fecha de compra. Entonces vamos a ejecutar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, bueno, validar aquí que no haya ningún error. Aparentemente no hay ninguno. Hemos incluido el ID, otro número de orden y el ID al que se va a vincular. El último atributo no lo hemos indicado porque tiene un valor por default. Vamos a ejecutarlo. Entonces podrás observar que aquí se ha generado exitosamente el insert y vamos a consultar la tabla orden. Nuevamente select asterisco, quiero indicar todos los atributos de la tabla, from orden, punto y coma, y ejecutamos nuevamente. Ahí me dice, ok, has insertado este ID de orden con este número de orden, con este ID que está referenciado a uno de los atributos primary key de la tabla persona, y esta es la fecha de compra. Por default es la fecha del día de hoy, 22 de julio del 2024. Es en la fecha que se está grabando este video. Bueno, vamos a insertar otro, pero vamos a provocar un fallo para que veas qué es lo que pasaría. ¿Qué pasa si yo no incluyo el ID 3 o el ID 4, que era el ID principal de la tabla persona? ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, el 8? Fíjate el ejemplo. Bueno, y además, para que no se confunda, vamos a generar un nuevo ID y un nuevo ID de orden, ¿sale? Entonces, es uno diferente, pero ahora vinculado a un registro que no existe en la tabla persona. Vamos a ejecutarlo y tenemos un error. Aquí no lo dice. Dice que tenemos un error respecto a la relación que tenemos con otro de los atributos. Entonces, aquí hay un error. Pero el error es, ¿cuál crees? Que no es de tipo varchar, es de tipo numérico. Entonces,
Qué bueno que pasan este tipo de cosas en el video para que veas que también nos podemos equivocar. Listo, ahí está. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Ahora sí nos dice, mira, tú no puedes agregar un registro, una fila, porque no estás cumpliendo con la regla del foreign key, porque el 8 no existe en la tabla persona. Vamos a poner otro, por ejemplo, 98 tampoco me va a dejar, y por mucho que intente, no va a suceder nada. Entonces, para que suceda una inserción exitosa, tenemos que insertar el ID 3 o el ID 4, que es uno de los que está relacionado, por ejemplo, con el 4, y ahí sí me va a dejar. Mira, aquí está, ha sido exitosa. Voy a confirmar mis cambios y ahora sí voy a seleccionar mis atributos de la tabla persona nuevamente, y luego voy a hacer una selección de mis atributos de la tabla orden. Entonces voy a ejecutar esta de aquí primeramente, y mira, aquí están, uno está vinculado al ID 3 de la tabla persona y otro al ID 4 de la tabla persona. Vamos a consultar esta nuevamente. Mira, aquí están nuevamente. Ah, no, aquí nos regresó nuevamente el de la persona. Entonces lo que debemos de hacer es ahí seleccionar la línea y ejecutar sobre esto. Ahí está, mira, tenemos la persona registrada con ID 3 y ID 4 con todos sus datos asociados. Bueno, para no hacer más largo este video, te voy a mostrar rápidamente cómo actualizar un atributo, por ejemplo, de la tabla dirección. En este caso va a ser una fila en particular, y el atributo va a ser el valor de sin dirección del atributo dirección. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la cláusula update, luego viene el nombre de la tabla, en este caso sería persona, luego viene la cláusula set, es decir, voy a ponerle un nuevo valor. ¿A quién? A dirección, y le voy a poner el valor que quiera, por ejemplo, avenida 2. Pero si yo lo dejo así, va a intentar actualizar todas las filas de la columna dirección. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene una cláusula de restricción. Lo que es el comando update y el comando delete, si tú no le colocas una instrucción de restricción, va a intentar afectar o eliminar todos los registros de la base de datos respectivamente. Entonces lo que debo de hacer aquí es agregar una cláusula que se llama where. Entonces debo de indicar una condición que se debe de cumplir. La condición es que en este caso la dirección pues sea igual a sin dirección. Es decir, estoy queriendo actualizar aquellas filas, porque puede haber más de alguna, donde tenga el valor de sin dirección. ¿Y qué valor le voy a poner? Avenida 2. ¿Cuántos hay en este caso? Pues solo uno. Vamos a ejecutarlo. Entonces, aquí se ha ejecutado el comando update. Me dice, oye, cambió una. A ver, entonces vamos a ver el valor. Vamos a decirle nuevamente, recuerda, select asterisco from persona, y vamos a ejecutar el comando. Podrás observar que ya le cambió el valor. Esto porque ejecuté la cláusula update. Lo mismo sucedería si yo intento cambiar cualquier otro atributo, inclusive edad. Vamos a hacerlo para que veas que sucede lo mismo. Aquí lo tengo nuevamente el comando set persona, pero en lugar de ser dirección va a ser el atributo edad. Y edad lo vamos a cambiar a, por ejemplo, 25 años. Pero en este caso le vamos a decir que la condición es que el nombre sea Juan, por ejemplo. Entonces lo vamos a ejecutar ahí y nos dice, ok, lo hemos actualizado exitosamente. Nuevamente vamos a quitarle esto de por aquí. Entonces vamos a decirle que nos dé nuevamente el contenido de persona. Ahí está, le ha cambiado la edad. ¿Qué pasa si yo no cumplo uno de los checks? Vamos a dejarlo por aquí y yo intento cambiar algo que no está permitido. Por ejemplo, así, que a Juan le cambie la edad a 8. Fíjate lo que va a pasar. Entonces dice, oye, estás violando el check. Entonces los checks van a funcionar para todos los comandos de
actualización y de eliminación. Bueno, hablando de la eliminación, te voy a mostrar cómo se elimina información. Entre persona y orden hay una relación. Entonces, no podemos, al tener una relación entre ellos, eliminar a diestra y siniestra, como se dice. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar los registros de manera ordenada. En este caso voy a hacer un borrado para que veas cómo funcionan las instrucciones cuando no le ponen la cláusula where. Entonces, fíjate, voy a intentar borrar la tabla persona y voy a borrar todos sus atributos. Entonces se utiliza la sentencia delete, luego viene from, viene el nombre de la tabla, en este caso persona, y así nada más. Yo puedo intentar eliminar. Vamos a ver qué sucede aquí. Al intentar eliminarlo me dice, mira, no lo puedes eliminar porque tienes una restricción foreign key que debes de cumplir. Estoy rompiendo un vínculo porque acuérdate que tengo atributos asociados en la orden, en la tabla orden, donde tengo registros vinculados al ID 3 y 4 con la tabla persona. Si yo intento borrar, digamos, los registros padre a los que me estoy vinculando, pues estoy violando. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues primero debo de eliminar la tabla de donde nace la relación. Entonces vamos a borrar los registros de la tabla orden. Al eliminarlos, fíjate lo que va a suceder. Se puede perfectamente porque estoy borrando los registros, digamos, hijos, los registros de los cuales estoy generando el vínculo, no los registros padre o hacia donde estoy haciendo la relación. Entonces vamos a consultarlo. Mira, vamos a hacer un select asterisco from orden y observarás que ya no existen. Aquí no están ya los registros. ¿Qué pasa si ahora yo quiero consultar persona? Pues ahí existen perfectamente porque pues ya no existen los registros que estaban relacionados. Entonces, para eliminar los registros de la tabla persona nuevamente es con un delete from la tabla persona y ahora sí, ejecutamos. Aquí nos aparece el resultado, se han eliminado 2 filas. Vamos nuevamente a consultar para que veas que todo se ha eliminado como debe de ser. Ahí nuevamente un select asterisco from persona, ejecutamos y ya no tenemos ningún registro en ninguna tabla. Bueno, espero que esta explicación a manera muy general te esté sirviendo para darte una idea que existen comandos para manipular datos y otro para extraerlos. Entonces, vamos a seguir profundizando más sobre cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene ciertas particularidades, pero esto es una introducción a estos comandos, estos 4 comandos que son muy importantes para la gestión de los datos. Bueno, no te pierdas los siguientes videos. Muchísimas gracias.